Vamos a buscar en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, ¿verdad? Vamos a leer ahí un pasajito. Vamos a leer a partir del 11, el ministerio de la reconciliación. Alabado sea Dios. Ministerio de la reconciliación. Voy a leer el pasaje completo, ¿verdad? Hasta el 5:21, pero me voy a basar en el capítulo, en el versículo 17 específicamente. Así que comenzamos en el 11 y yo creo que lo podemos hacer de manera antifonal para que todos participemos. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Oiga qué bien eso ahí. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Así que no nos podemos esconder para nada, porque Dios sabe de la A a la Z de nosotros. Así que tenemos que ir con sinceridad ante la presencia de Dios. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias, así como, ¿verdad? Todo es manifiesto a Dios, que también nosotros seamos conscientes de lo que hay ahí, ¿verdad? De lo que somos nosotros, tenemos que ser conscientes. No nos recomendamos vosotros, si nos damos que se glorían. Mira qué lindo, ¿verdad? Si no damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias. ¿Con qué respondemos? Con Cristo, ¿verdad? Con Cristo en nuestra vida, reflejándose en nuestra vida. Porque si estamos locos, ¿para quién es? Y si somos cuerdos, es para vosotros, ¿verdad? Muy bien. Y por todos murió para los que viven, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no lo conocemos así, amén. De modo, y aquí es el texto, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Oiga qué hermoso esa palabra del Señor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta los pecados. Así que el Señor no está allí diciéndole fulana hizo, viró, tornó, se cayó, se levantó, se manchó. Mire lo que dice la Biblia, eso no es lo que hace Jesús. Y nos encargó a nosotros la palabra de qué? De la reconciliación. Aleluya. Reconciliaos con Dios. Ahora todos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria al nombre del Señor. Hay un texto que me gusta mucho, ¿verdad? Porque veo ahí que si nosotros nos metemos en la palabra del Señor nos va a ir bien. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Y eso lo sabemos y entonces seguimos en la misma falta de conocimiento. Tenemos que meternos a escudriñar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva, eficaz. Es una espada de doble filo. Eso quiere decir que enseña para adelante y para atrás. Corta con el filo de adelante, pero también al que está aquí lo corta con el filo de atrás. La semana pasada estuve en San Cristóbal y allí pues decíamos, ¿verdad?, que la diferencia entre un profesor universitario, un maestro, es que usted enseña cualquier asignatura, ¿verdad? Usted se sabe la asignatura, le enseña y usted puede vivir la vida que usted quiera. Y a los estudiantes no le importa eso. A los estudiantes le importa que usted le enseñe la asignatura como es y que ellos aprendan. Pero el cristiano, el maestro, el creyente, el que es lavado con la sangre de Cristo, no puede enseñar si la vida no es consona con lo que enseña. Así que yo no puedo venir a enseñar una vida cristiana si yo no estoy viviendo una vida cristiana, aunque me lo sepa de la A a la Z. Porque necesito que haya una congruencia con la vida del que enseña y lo que enseña, para que haya eficacia y para que el asunto pueda, ¿verdad?, llevarse a cabo. No es lo mismo que si yo enseño lengua española, enseño matemática, enseñé, pero yo puedo ser un delincuente después que salga de ahí. Pero no puedo hacer eso siendo creyente. La vida tiene que estar acorde con lo que yo estoy enseñando. Fíjate que este texto en el que nos vamos a basar, de modo que si alguno está en Cristo, fíjate cómo dice Pablo, de modo, así que, ¿verdad? Esta otra frase es la que me gusta. Si alguno está en Cristo, mira que le está hablando a la iglesia de Corintios, no dice a toda la iglesia de Corintios, les dice si alguno, oiga bien, amado, si alguno está en Cristo, si usted se considera, porque eso yo no lo puedo saber, eso lo va a saber usted, y usted no me va a levantar la mano a decirme, sí, yo lo estoy. Eso lo sabe usted. Entonces Pablo le habla al que se considera que está en Cristo. Si alguno, fíjate bien que está hablándole a la iglesia de Corintio en pleno, pero a ellos le dice, si alguno de ustedes se considera que está en Cristo, entonces nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Así que este pasaje es uno de los más reconfortantes y transformadores, ¿verdad?, de las Escrituras, pues nos habla de la identidad que obtenemos al entregar nuestra vida a Jesús. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Qué significa? Yo quiero que alguien me diga, ¿qué usted entiende por estar en Cristo? Estar aquí sentado hoy para que nos vean, para que el hermano vea que yo vine a la iglesia, que los diáconos vean que yo vine a la iglesia. ¿Quién me dice qué es estar en Cristo? Sin miedo, vamos. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Alguno de ustedes Amén, está en gloria Cristo, a Jesús. amado? ¿Quién? Aquí, ¿Quién? Amén, mi allá. estimado, yo voy a dar mi concepto, ¿verdad? Amén, claro. Estar en Cristo es vivir la vida de Cristo, es imitar a Cristo, es ser como Cristo, es andar como Cristo. Si nosotros decimos que estamos en Cristo, tenemos que imitar a Cristo. Eso es lo que yo entiendo por estar en Cristo. Hacer la vida de Cristo, ser
ese ejemplo que es el Señor, es decir, continuar ese ejemplo, darle continuidad a lo que el Señor es. Amén. ¿Y eso se dice con la boca o se hace? ¿Verdad que sí? Que los hechos, ¿qué? Así que el fruto es lo que dice si yo estoy o no estoy. Estar en Cristo, ¿verdad? Tal como dijo la hermana y tal como cada uno de aquí piensa y quizá no se atreve a decir, es estar en Cristo. Haber aceptado al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal y vivir una vida conforme a la vida que vivió Cristo, que es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es una relación viva y personal con Cristo. No es simplemente que yo diga, porque esto no es cuestión de decir. A veces creemos que para dar testimonio como creyentes tenemos que tener un letrero en la cara o en la cabeza que diga Santidad Jehová o yo soy evangélico. No, amado. Usted no tiene que abrir la boca, usted tiene que actuar. Usted tiene que actuar como creyente. Que la gente diga, pero mira qué diferente, mira cómo actúa, mira lo que hace cuando te están mirando, pero cuando no te están mirando también. Es que si están, un ejemplo, ¿verdad? Que lo hacemos 10 resmas de papel en la oficina y yo necesito una y como nadie me está mirando, me voy a llevar las resmas de papel o los 10 o los 15 papeles para mi casa. Ahí lo dice en el texto que leímos, que nada le es oculto a quién, a Dios. Dice la Biblia que los ojos de Jehová están ¿dónde? En todo lugar. Oiga bien, en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, esa integridad que nosotros debemos tener como creyente, ¿verdad? La debemos tener cuando nos ven y cuando no nos ven. Que el que nos ve sepa que somos diferentes, sepa que actuamos diferentes. No es que usted se deje aplastar, amado, porque el creyente, la Biblia dice, cuando los impíos te quisieren engañar, ¿qué? No lo consienta, o sea que usted no tiene que vivir aplastado. Pero en Cristo, usted tiene que levantarse, levantar su testimonio y no dejarse aplastar. Cuando yo era niño, vivía en San Pedro, ¿verdad? Con mi bisabuela, todo el mundo lo sabe aquí, o los que no lo saben, pues ya, los que no lo sabían, pues lo saben. Teníamos el patio, no estaba dividido, ¿verdad? Estaban las casas, pero los patios no estaban divididos, así que nosotros jugábamos allá en toda esa cuadra y era bien chévere. Ya tú sabes que los muchachos éramos tremendos, nos íbamos, nos escapábamos y qué sé yo, y cuando peleaban las madres y las abuelas con nosotros o con los amiguitos míos, que te fuiste, que te escapaste o lo que sé yo qué, y una vecina un día le dijo a uno de los nietos, yo me desconvierto en 1 hora y te doy una pela. Y mi bisabuela le dijo, no hermana, pero usted no se tiene que desconvertir, usted se la puede dar convertida. Usted no tiene que dejar de ser creyente para corregir. Y si tiene que darle una pela, para darla. Y si tiene que reclamar sus derechos, hacerlo. Como creyente en Cristo. Porque dice la Biblia, si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que pasa? Nueva criatura es, ¿verdad? Así que la relación personal con Cristo es lo que va a determinar si nosotros estamos o no estamos con Cristo. Nuestra posición espiritual al creer en el sacrificio de Cristo es lo que nos va, lo que nos va a dar legitimidad para que la gente sepa, se entere si somos o no somos creyentes. El vecino tiene que saber que usted es evangélico, amado, pero no es porque usted coge una bocina
a predicar a las 7 de la mañana o a las 9 de la noche que la gente no pueda dormir, porque eso no es. El vecino tiene que ver la vida suya. El compañero de trabajo tiene que ver la vida suya. El jefe tiene que ver la vida suya. Su familia en su casa tiene que ver la vida suya. Los hijos tienen que ver el testimonio de sus padres, que se paran aquí a predicar y a cantar, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Esa vida tiene que ser consona a lo que hacen aquí, porque entonces los hijos están ahí mirando. Ah, pero él no hace eso allá. Él no vive de esa manera allá. Entonces, eso es estar en Cristo. ¿Ve? Eso es estar en Cristo. Cuando estamos en Cristo no hay que tocar trompeta, porque el testimonio, el fruto. Usted puede ver una mata y dice, bueno, no sé si es porque cuando está creciendo el limón, la china, la naranja, la mandarina, la toronja, se parecen, ¿verdad que sí? Pero cuando usted ve los frutos, indiscutibles, que usted sabe lo que hay. ¿Sí o no? Entonces el fruto es lo que va a decir lo que hacemos o no hacemos. Mira, esta unión con el Señor está dicha aquí en Efesios 1. Vamos a ir un momentito a la carta de Pablo a los Efesios 1. Hay un pasaje un poquito largo, pero lo vamos a leer, ¿verdad? El capítulo 1, desde el versículo 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo, según nos escogió en Él antes de la ¿qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿quién? Delante de Él. Se puede ser santo y sin mancha delante de la presencia del Señor. Vamos a entrar manchados, arrugados, sucios. No podemos, amado. Y esto no es un traje negro que el sucio no se le ve. El traje nuestro es blanco de lino fino, limpio y resplandeciente. Ese es el traje del creyente. Todos nosotros tenemos que tener puestos siempre un traje de lino fino, limpio, resplandeciente, planchado y con calzoncillo debajo, porque ese era el requisito. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Así que eso es lo que pide el Señor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿fuisteis qué? Ay, gloria al nombre del Señor. ¿Fuisteis qué? Sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de vuestra herencia. Esa es la garantía de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿verdad?
Así que ese de modo que si alguno, ¿verdad? Si alguno se considera que está en Cristo, yo me considero que estoy en Cristo y tengo que vivir una vida resplandeciente y limpia y tengo que ser un creyente, un cristiano, tengo que, porque ahora esto es un lujo, todo el mundo ahora es evangélico. Cuando yo era niño íbamos a predicar en las esquinas y nos tiraban piedra, huevo, caña, porque eran los ingenios allá y teníamos que salir corriendo. Así que, ¿verdad? Esto era un culto, ¿a dónde? En tal sitio, y nos paraban ahí los hermanos. Yo era niño, ¿verdad? Me agarraban y yo estaba allí mirando y aplaudiendo y cantando, pero cuando venían los bombardeos, a correr todo el mundo. Ahora no pasa eso, amado, ¿eh? Porque ahora hay muchos creyentes, hay muchos tipos de creyentes. Y cuando digo muchos tipos de creyentes, que cualquiera le va a decir ahora que es cristiano, pero decirlo es fácil. Vivir una vida en Cristo, estar en Cristo y dejar que los demás vean que estamos en Cristo, eso es complicado y es difícil. ¿Sabe lo que es ser una nueva criatura? Nueva hechura. ¿Ve? Cuando usted coge una cosa y no es que la arregla, no. Hay cosas que no se pueden arreglar. Cuando el arroz se sala, ¿se puede arreglar? No, hay que hacer otro. Hay muchas cosas que no se pueden arreglar. Hay otras que a lo mejor usted la puede arreglar, pero no va a quedar muy bien. ¿Verdad que no? No, ni que le eche papa, nada. Se quemó, póngale una cebolla en el medio que usted verá. Sabe como quiera. ¿Verdad? Así que esa nueva criatura, fíjate que Pablo usa la palabra tisis con K, y eso lo que significa es creación nueva. ¿Ve? Que eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros cuando nosotros venimos a sus pies, que nos ha transformado, que nos ha hecho nueva criatura. Eso no significa que usted va a perder su corporalidad, su esencia, su personalidad, no. Esto es un asunto espiritual. Este cambio se produce de manera instantánea, espiritual. Bueno, que yo me convertí, pero mire, desde que usted se convirtió, si usted aceptó al Señor de corazón, en ese momento fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es otra cosa que el bautismo del Espíritu Santo. Estoy hablando de este sello de propiedad que le da a usted esta nueva vida, que lo hace nueva criatura, que lo hace una persona nueva con la capacidad de usted brillar y resplandecer como creyente. Que no tiene que coger el micrófono para proclamar lo que usted es, porque esto se vive, esto se demuestra. Poco a poco la gente tiene que ver el brillo de la luz del creyente. Una vela se pone en el rincón, se tapa, se pone donde alumbre. Y así dice la Biblia, así alumbre ¿qué? Vuestra luz. Así que no puede haber nada opaco cuando somos nueva criatura. No puede haber, ¿verdad? Esto significa que no es solo una reparación o un arreglo de tu antigua vida, sino una obra de arte completamente nueva, creada ¿por quién? Por Dios. Somos una obra completamente nueva. Tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros venimos a los pies del Señor, que venimos cargados, que venimos llenos de todo lo que vengamos, ¿verdad? No tenemos que quitarnos nada cuando venimos al Señor. Usted viene con todo. Venid a mí lo que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados y llenos y desesperados y hartos y todo lo que usted quiera. Usted viene con todo su paquete y lo deposita aquí en el altar.
Que el Señor es quien se va a encargar de despojarlo a usted de todo eso. La sangre de Cristo es quien lo va a limpiar, quien lo va a transformar, quien le va a permitir que usted proyecte los dones del Espíritu Santo de Dios. Así que no tenemos nosotros que hacer nada. Esto no es una obra humana. Esto es una obra divina que la hace el Señor. Vamos a ver quién me lee Tito 3:5. Tito 3:5. Si alguien me lo puede leer en voz alta, pues se lo voy a agradecer muchísimo. Tito 3:5. Sí. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. ¿Es por obra? Pero ahora creemos que como no es por obra, no vamos a demostrar las obras de la salvación. Y una salvación sin obra, sin demostración, no es eficaz. Cuando está el hambriento y usted le pasa por el lado lleno y el hambriento le dice dame de comer y usted no le da, me va a costar a mí creer que usted es cristiano, que usted es evangélico. Que usted sepa que usted tiene un enfermo al lado de su casa, que no tiene quien lo atienda, que no tiene quien lo bañe, que no tiene quien le lleve un plato de comida, que le dé agua, que vele por él. Y usted dice que es creyente, me va a costar creerlo. ¿Me está oyendo, amado? Esto no lo digo yo, es la Biblia y no es para ustedes solo, es para mí. Yo recuerdo que el pastor nos decía, al que te pida, dale. Y yo mismo le decía, y si yo sé que es para que el tipo que está en la luz haga, el pastor me decía, es que tú no tienes que ver con eso. El Señor no te dice a ti que tú preguntes, es que al que te pida, dale y punto. Lo que él haga, ese es su problema. ¿Me entiende? Porque yo le debatía. Pero y entonces si yo sé que es para esto, en la Biblia no te dice que tú averigües para lo que es. Al que te pida, dale. Esto es así, amado. Y dice la Biblia que por más torpe que seamos, no nos vamos a perder cuando tenemos el deseo genuino de servir al Señor. ¿Sabe lo que significa que las cosas viejas pasaron? ¿Qué es eso de que las cosas viejas pasaron? ¿Cómo? Dice ella, todas esas malas costumbres pasaron. Todas esas malas mañas. Hay mañas que nos cuestan dejar, ¿verdad que sí? Hay muchas mañas. Yo le agradezco al Señor que nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Con mis abuelas, mis tíos y me llevaron a la iglesia desde niño. O sea, que me crié en el altar, pero eso no quitó que un día yo me arrepintiera. Yo recuerdo en la iglesia y recuerdo al hermano que predicó cuando yo vine a los pies de Cristo, compungido llorando, que yo veía a mis amiguitos porque estábamos sentados todos. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me tocó y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar y vine al altar. Y yo miraba a mis amiguitos que me miraban sorprendidos porque veían toda esta manifestación de llanto y de llanto y de llanto porque pues el Señor me tocó y vine a los pies de Cristo. Así que tuve que tener la misma experiencia que tiene cualquiera de que el Señor y el Espíritu Santo te toquen. Y tú sientas la necesidad del arrepentimiento y venir, ¿verdad? Así que aunque hayamos nacido en la iglesia, tenemos que tener una esperanza, una experiencia transformadora. Y si usted no la ha tenido, búsquela. Porque hay que tenerla. Hay que tenerla. Porque esto no se hereda.
Yo heredé el apellido, lo bajito, que se me está cayendo los cabellos de mi papá. Pero la salvación no es hereditaria. Esto es peleado de manera individual. Esta transformación sucede cuando disponemos nuestro corazón y cuando le entregamos la vida nuestra al Señor. Y entonces el que está en Cristo comienza a ser nueva criatura. Pero estas cosas viejas, esta vieja naturaleza, las viejas costumbres, las ataduras, las mañas, tenemos que irlas. Hay cosas que tenemos que dejar nosotros. El Señor perdonó todos mis pecados y los tiró en el fondo del mar. Pero yo no puedo andar con un saco a rastro, porque muchos de nosotros tenemos el saco a rastro de las cosas que el Señor limpió y quitó de nuestra vieja pasada manera de vivir, y nosotros seguimos arrastrando esa malicia y tenemos que despojarnos. No dice la Biblia despojaos del viejo hombre. No dice que nadie nos va a despojar. Nosotros, es un mandato, despojaos. Despójense del viejo hombre. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice, amado. Entonces hay que quitar esa atadura y esas viejas costumbres. El pasado ya no nos define. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que los aleja. Cuanto está el oriente del occidente, que no se van a encontrar nunca jamás. Vamos a ver Salmo 103, 12. ¿Quién me lo lee? Salmo 103, 12. Y otra persona que me busque Gálatas 2:20 para luego ir a Gálatas. Y veamos qué son las cosas viejas. Gloria a Dios. Salmo 103, 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No podemos estar detrás de las rebeliones, amado. El Señor las alejó, pero usted no se puede ir detrás de ellas. Hay que dejarlas a donde el Señor se las llevó y comenzar a practicar nuestra nueva vida. ¿Cómo practicamos esa nueva vida? Sujetándonos al Señor. Sujetándonos al Señor. Poniendo nuestra vida en las manos del Señor desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y todavía en nuestro sueño, oiga bien, el rey David decía, estando en mi canapé, en ti medito. En otro salmo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de ¿qué? De mi corazón delante de ti. Mis pensamientos, mis sueños, el subconsciente, lo que yo no domino, tengo que sujetarlo a los pies de Cristo y con la sangre de Jesucristo. Fíjese como el salmista dice, sean gratos no solamente los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti. Lo que yo pienso en mi corazón, lo que yo maquino, lo que yo planifico, lo que yo voy a hacer mañana, lo que yo pretendo hacer el mes que viene, los planes, los proyectos, las preocupaciones, las necesidades, las enfermedades, los problemas, sujetarlos a los pies de Cristo y bajo la sangre de Cristo. ¿Sabe que si no pedimos el Señor, bueno, Él no lo pide, Él no lo necesita? Si usted ve que alguien no necesita algo, ¿usted se lo va a dar? No se lo va a dar, amado. El Señor sabe toda nuestra necesidad, pero el Señor quiere que nosotros ¿qué? Vayamos a Él y le pidamos, porque la Biblia lo dice, pedid y se os dará. Medida buena, apretada, como que remecida. Los que tuvimos la experiencia de ir al colmado a comprar una libra de azúcar, ¿verdad? Que te echaban y cogían la fundita y la levantaban y la dejaban caer y volvían, ¿verdad? Para que ese azúcar o la habichuela o lo que había bajara y cupiera más. Eso es medida buena, apretada y remecida.
Que eso es lo que nos va a dar el Señor, ¿verdad? Vamos a ver Gálatas 2:20. Ok, amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora no vivo yo, ¿quién vive? Cristo. Entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿sí o no? Tenemos nuestros deseos, pero sabemos cuando el deseo... Mira, todos aquí, todos, saben cuando algo es o no es la voluntad de Dios. Desde que usted se arrodilló a orar, ya usted sabe. ¿Sabe, amado? O no me diga... ¿Quién me discute? Levante la mano que usted no sabe. Todo el mundo sabe cuando ya se arrodilla a orar por algo que usted le va a pedir al Señor, ya usted sabe si esto es bueno o no. La Biblia dice que la voluntad de Dios es como agradable, perfecta, y por otro lado dice que es pura también. Así que ya usted sabe, y usted sabe. Entonces ahí empieza, ¿verdad? Que quiero esto y el papá te dice que no y tú empiezas, ay Señor, pero mira que yo quiero, que Señor, que y usted empieza a rogar y a pedir y empieza a ir todos los días como hacía aquella viuda que iba todos los días, hasta que el juez dijo que voy a hacer justicia, me molesta o lo que sea. Quizá el Señor no le va a decir a usted, porque Dios es todo misericordia. El Señor es fuego consumidor, pero con nosotros no, porque el Señor nos ve a nosotros a través de Jesucristo, a través de la sangre de Cristo. Mira este pasaje que acabamos de leer de Corinto que dice, no está el Señor acusándonos en la presencia de Dios, ni recordándole lo malo de nosotros. Así que no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay cosas que yo sé que no son la voluntad de Dios en mi vida, ni que es parte de la vida del creyente, ni que es parte del testimonio del creyente. Eso lo tengo que manejar yo como creyente, porque yo no puedo dejarle, hay cosas que soy yo. Si Nehemías no hubiera cogido la Biblia en un brazo y el machete en el otro, no construyen la muralla, amado, y no se puede sentar ahí. Señor, ven tú. No. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Jehová a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Yo te voy a entregar la tierra, pero tú tienes que conquistarla. Entonces hay cosas que nosotros como creyentes tenemos que doblegar y sacar de nuestra vida. Y tenemos que doblegarla, que crucificarla en la cruz del Calvario. Negarnos. El pastor decía también, y lo tengo que recordar porque las cosas que se dicen aquí en el púlpito, cuando usted le presta atención, no se le olvida nunca en la vida. Y hay cosas que nunca se me han olvidado en la vida. Y él decía, la comodidad no es buena. No es buena, amado. Perdonar, no, ni obedecer no es fácil. ¿Por qué la comodidad no es buena? Bueno, es bueno que usted duerma con un aire acondicionado, ¿verdad que sí? Con este calor, todo eso es bueno. Pero cuando nos acomodamos mucho, ¿qué pasa? La carne es como. La carne es débil, amado. ¿Sí o no? Cuando nos acomodamos mucho, este cuerpo maligno y malévolo le gusta lo bueno y le gusta lo cómodo. Y le gusta, ¿verdad?, el placer, porque es la naturaleza pecaminosa de la carne. Entonces, cuando nos acomodamos mucho, fíjate qué dijo el Señor una vez. El espíritu está dispuesto, pero ¿qué? La carne es ¿qué? Débil. Entonces, la comodidad hace que la carne coja su gabela. Y cuando usted cogió su gabela, tiene que pedirle mucho a Dios para usted sujetar esa carne otra vez.
Por eso que a veces nos tiramos en el suelo a dormir de silicio. Por eso es que ayunamos todo el día para doblegar ese deseo de la carne. ¿Me está oyendo, amado? Entonces, eso es lo que hay, ¿verdad? He aquí, dice el texto, he aquí, Corintios, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son ¿qué? Hechas nuevas. Al ser transformado nuestra forma de ver el mundo y de ver a los demás y a nosotros mismos cambia por completo, ¿verdad? El odio se transforma en amor. La desesperanza se transforma en propósito. Cuando creemos que no tenemos esperanza, sí la tenemos, porque en Cristo tenemos ¿qué? Esperanza. Tenemos una nueva vida. Hay gente que no tiene a quién acudir, que no tiene a quién ir, que no tiene a quién clamar, que no tiene a quién pedirle ayuda, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios como paracleto. ¿Sabe lo que es un paracleto? Un bastón que nos sostiene. Cuando creemos que vamos a caer, nos apoyamos de ese bastón. Y Él conoce nuestra condición, dice la Biblia, y se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. No somos nada. Fíjese lo frágil que es la vida. Mire esos ejemplos de los terremotos de Venezuela. Nuestra vida pende de un hilo. Estamos bien y no sabemos en una hora si estaremos o no. Porque en cualquier momento se apaga nuestra vida. Por eso es que tenemos que estar ¿qué? Preparados, porque en un abrir y cerrar de ojos cambia todo en un solo momento. Esta gente no pensaba que esto iba a pasar y pasó de un momento a otro. ¿Sí o no? Dios nos libre, pero tenemos que estar preparados, amados, porque estas son cosas que pueden pasar. Ah, que le pasó a Venezuela, pero aquí no. Sí, aquí sí. ¿Usted me oyó? Aquí sí. Tenemos que estar preparados, listos. Sonó el pito, usted cogió lo que tenga al lado y me fui. ¿Me oyó? Porque eso es lo que la Biblia dice que debemos nosotros hacer. Así que el versículo indica que todas las cosas son hechas nuevas. Vamos a ver 2 de Corintios 3:18 que dice, ¿verdad? Dice aquí, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que todas las cosas son hechas nuevas cuando venimos al Señor. Fíjate que en una de las epístolas, creo que de Pedro, dice al que nos amó y nos lavó ¿de qué? De nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Sí o no? Nos selló, nos limpió, nos transformó, nos hizo nueva criatura, pero nosotros tenemos que darle honor a ese cambio, tenemos que darle honor a esa transformación. Tenemos que saber, ¿verdad?, que antes de la transformación éramos vieja criatura y tan pronto fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hemos venido a ser ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Fíjate bien que dice aquí este 3:18, que lo acabamos de leer. Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo de Dios. No hay que buscarle la quinta pata al gato, amado. La Biblia es clara.
La gente a veces le quiere buscar la quinta pata al gato, pero está ahí y es claro. Nadie se va a perder. Cuando usted se tira de rodillas y le dice al Señor, guíame, el Espíritu Santo lo va a guiar. Cuando usted de verdad tiene anhelo de servir al Señor, el Señor le va a permitir que usted lo sirva. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, el Señor le va a permitir que usted haga la voluntad de Dios. Cuando usted quiere encontrar la dirección, el Señor le va a dar la dirección. Solamente tenemos que ponernos en las manos del Señor y estar dispuestos a brillar, estar dispuestos a ser nueva criatura, estar dispuestos a ser luz en el camino. Que quizás sea difícil. Bueno, nadie dijo que sería fácil, pero Él dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. He aquí estoy con vosotros todos los días. Que no tengo a quién, pero la Biblia dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él acudirá ¿quién? El justo, y no será avergonzado. Alabado sea Dios. Tengo 3 preguntas. La primera dice, para que cada uno de nosotros meditemos en ella, ¿qué significa para mí en mi día a día vivir en Cristo? Usted se la contesta. Piense a ver si sus vecinos saben que usted es creyente. ¿Cómo lo saben? Usted le da testimonio. Piense en sus compañeros de trabajo. ¿Saben que usted es creyente? Su jefe sabe que usted es creyente. Sus hijos saben que usted es creyente. ¿Se comporta usted como creyente en su casa? Con su esposa o con su esposo, con su familia, delante de sus hijos. Esa es la primera. La segunda, ¿hay alguna cosa vieja en mi vida? Las cosas viejas pasaron, pero puede ser que yo tenga un saco por ahí arrastrándolo. ¿Qué son las cosas viejas? Hábitos viejos malos, pensamientos malos, rencores, raíces de amargura. ¿Ve? Algo en contra de mi hermano. Que yo no me quiero sentar ahí, que mira aquel, que yo. Eso no lo podemos tener como creyente, amado. El Señor tiene que quitarnos eso y despojarnos de todo eso. Esas cosas viejas en mi vida que el Señor las sacó y las perdonó, las sigo yo arrastrando. Y no me voy a poner a mencionar una por una. Pídele al Señor que Él le va a traer a la mente ahora mismo todas las cosas viejas que usted trae en un saco viejo por ahí. ¿Tú querías decirme algo? Que dicen que son cristianos, ¿verdad? Pero tienen una forma de ser, o sea, un carácter. Y dicen, pero el Señor me conoce. No. Y Él sabe que yo soy así. Y entonces esa hay que quitar no es... ese ser así. Tú tienes que decirle, tienes que nacer de nuevo, como le dijo el Señor ¿a quién? A Nicodemo. Aquí, mire, ¿sabe que también decía mucho el pastor? Dios no tiene a ninguno. Aquí el que la hace. Así que si yo que estoy aquí o cualquiera que esté aquí no hacemos conforme a lo que está escrito, no vamos para ningún lado. ¿Me está oyendo, amado? Aquí no puede haber carácter. La sangre de Cristo tiene que llevarse ese carácter. El viejo hombre, esa pasada manera de vivir, tiene que llevársela. Y usted tiene que tener una transformación. No es que usted se ponga a enfrentarse con el hermano que le dice, pero yo soy así, el Señor me conoce. Pues mira a ver cuál es el Señor que te conoce, amado, porque el que yo conozco no es así. ¿Me oyeron? Así que no puede haber carácter aquí, ni en familia, ni en nada. Tenemos que doblegar. Mire, la vida en Cristo no es fácil, amado.
tener que negarnos a nosotros mismos es complicado y difícil. Que usted quiera reventarle la cara a alguien y no pueda porque usted es cristiano. Que usted quiera insultar a alguien con todo derecho y no puede porque usted es cristiano. Y no puede, amado, porque Cristo no lo haría así. Usted está entendiendo, y esto va para mí como va para ustedes. No piense, mire, todos cometemos pecado, todos cometemos errores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero eso no significa que nosotros vamos a vivir en el pecado arrastrado. Tenemos que estar levantándonos y limpiándonos constantemente, día a día, quitando el viejo hombre, subyugando, clavándolo en la cruz, pidiéndole al Señor: límpiame, transfórmame, cámbiame. Mira como le decía el salmista: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más de mi pecado. Entonces, cuando sacrificamos ese carácter y esa vieja manera de vivir, entonces la luz de Cristo es la que va a empezar a verse en nosotros. Tiene que haber un cambio, porque si no hay un cambio, no hay transformación. No puedo mirar al hermano por encima del hombro, no. No puedo mirar al hermano de lejos, no puedo levantarme si el hermano se va a sentar aquí. Tengo que tratar a todos con mansedumbre, con amor. Fíjate cómo dice la Biblia, Pablo: si ves a tu hermano en falta, tú que te crees espiritual, porque tú estás mirando la falta, tú que te consideras perfecto, espiritual, ¿sí o no? Restáurale ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre. La palabra blanda apacigua la ira. Con espíritu de mansedumbre por debajo. Que mi abuela decía: en la oveja mansa se mama su teta, ¿y cuál? Y la ajena. Considerándote a ti mismo, ponte en ese lugar. Y si fuera yo, ¿cómo yo querría que me trataran? Querría que lo divulgaran, el pecado o lo que yo hice, si fuera yo. Entonces, tú que te consideras espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Estamos claros, amados? La última pregunta, para dejarlo hasta aquí, porque si no nos vamos mañana. ¿De qué manera específica ha cambiado mi vida? Haga una retrospección. ¿Cómo ha cambiado mi vida y mis prioridades desde que yo conozco al Señor? ¿Ha habido algún cambio? ¿Sí o no? Cuando yo vengo, ya yo tengo 27 años que me fui. Y cuando yo vengo, que veo mis amigos, veo gente que ya no está aquí en la iglesia, pero se han mudado, se han ido a otros lugares. Y yo los veo, inmediatamente en mi mente empiezo a ver cuánto ha cambiado, cuánto ha progresado, en qué ha mejorado. ¿Ve? Y yo mismo me miro en el tiempo que yo me fui y ahora, y he visto todo lo que el Señor me ha bendecido, me ha cuidado, me ha guardado, lo que he progresado. Haga eso, amado. Mire a ver si en su vida usted ha progresado, qué usted ha mejorado, qué usted ve bueno en su vida. Y ahí usted se va a dar cuenta el trabajo que el Espíritu Santo de Dios hace, ha hecho y va a seguir haciendo. Vamos de pie y vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar. Usted va a orar por el hermano que está a su lado en esta oración, para que el Señor nos ayude a ser nueva criatura en Cristo. Póngase de pie, deje la vagancia. Póngase de pie, levántese en el nombre de Jesús. Que si tiembla la tierra ahora mismo, usted sale rapidito. Y no le duele ni las rodillas ni nada.
Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias por este momento, Señor, porque qué bueno es compartir tu palabra, Señor. Deleitarnos en ella, leerla, Padre amante. Compartirla aquí bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Permite que seamos hacedores, Señor, y no solamente oidores olvidadizos. Aquí estamos todos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a ser nueva criatura en Cristo. Ayúdanos, Señor, a resplandecer como un faro, Señor, en medio de la tormenta. Ayúdanos a brillar, Señor, como creyentes, Padre amante. Permite, Señor, que nuestra vida cristiana pueda ser reconocida, Señor, por todos los que nos rodean. Ayuda a los padres, Señor, a los esposos, a las familias, a las esposas, a los hijos, a los hermanos, Señor, a los líderes, a todo el cuerpo oficial, Señor, a la iglesia. Señor, a todos, Señor, a la pastora, a su familia, a todos, Padre amante. Ayúdanos, Señor, limpia nuestra vida. Señor, limpia nuestra vida, nuestro testimonio. Llévate lo que no te agrada, Señor, en medio nuestro, Padre Santo. Saca, Señor, toda malicia, endereza lo torcido. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Sigue con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado.